Querida familia, amada iglesia, los saludo con la santa paz de nuestro Señor Jesucristo en este día domingo. Día domingo donde una vez más vamos a tener la oportunidad de escuchar la santa, la poderosa, la siempre nueva, fresca palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Es más dulce que la miel que fluye del panal. Así es la palabra de Dios que hoy día voy a compartir con ustedes. Y si usted tiene la chance inmediatamente de compartir este mensaje con otras personas, con otros contactos suyos, estoy seguro que van a bendecir a muchas vidas. Entonces, vamos con el tema de hoy día. Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre la fidelidad de Dios. En estos tiempos de lucha, de dificultades, vamos a hablar de que aún podemos contar y tenemos un Dios que es fiel. Primer versículo que quiero leer está en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, que dice: Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios ama y guarda el pacto de aquellos que le guardan, que le reconocen, que le honran hasta 1000 generaciones. Mire lo que nos está diciendo. Experimentar la fidelidad de Dios, mis queridos amigos, hermanos, ha sido y es una de las experiencias más motivantes, más hermosas que un creyente puede tener al confiar y al constatar la gran fidelidad que tiene nuestro Padre Celestial. En estos días de pandemia, en estos días, he venido haciendo una retrospección de lo que ha sido la fidelidad de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mis amigos. Y realmente no termino de sorprenderme. Tantas muestras, tantos hechos, tantos testimonios que han marcado mi vida y la vida de mucha gente por contar con un Dios maravilloso y fiel. Cada vez que rememoro, me da un gozo en mi corazón inefable al constatar y al confirmar su gran fidelidad, que nos motiva, nos impulsa a ir adelante. Entonces voy a orar. Padre, no quiero un mensaje más para mis hermanos. Quiero tu presencia, Señor. Tu presencia que hace la diferencia, no con una palabra que simplemente nos instruya, que nos informe, sino una palabra que transforme nuestras vidas. Es lo que la gente espera, es lo que todos necesitamos, Dios. Te entrego este tiempo, bendice a cada uno que me escucha, según tu propósito y según cada necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comprobar, mis queridos hermanos, que todo lo que prometió Dios en estos años ha cumplido en tu vida y en nuestras vidas. Entonces, comprobar, por ejemplo, que hoy yo personalmente estoy viviendo los sueños que soñé ayer. ¿Se da cuenta? Estoy viviendo las promesas que Dios me hizo hace 25, 27 años atrás. Hoy las puedo seguir viviendo y viviendo su cumplimiento de estos sueños, de estos anhelos que eran tan lejanos, que le pedía por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia. Verlos realizados es algo extraordinario y motivante que yo quiero en esta noche compartir contigo. Usted sabía, mi querido amigo, hermano que me escucha, que hay más de 3.535 promesas que Dios tiene escritas en la Biblia. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Pues mire cuántas promesas Dios tiene para usted. Y muchas veces nosotros no esperamos nada, no le pedimos nada, no creemos nada porque no las conocemos. Entonces, estas son promesas para los que guardan su palabra, para aquellos que le temen, para aquellos que le buscan. Promesas como, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Aquí, cuando nosotros entendemos el valor inconmensurable de lo que es la salvación eterna y tener la amistad de Dios, sentirnos íntimos con Dios,
Porque Dios no tiene preferidos, tiene íntimos, tiene personas que le anhelan, que le buscan. ¿Sabe qué? Es algo realmente extraordinario. Y lo menos que usted puede hacer después que ha corroborado eso, ¿sabe qué es? Es querer compartirlo con su familia, es querer compartirlo con su vecino, es querer compartirlo con la gente. Por eso que mucha gente piensa, pucha, estos están locos, son medio fanáticos, porque arde nuestro corazón en poder compartir estas verdades de Dios que han transformado nuestras vidas y que pueden transformar las vidas de miles de millones que de hecho lo vienen haciendo ahora en toda la faz de la tierra. Hoy, al poder ver, mis queridos hermanos, el cumplimiento de estas promesas y que ahora ya es una tribu mi familia, es una tribu que se ha hecho grande, mis hijas, mis yernos, nietos, y que viven aún cumpliendo todas las promesas. Y una de las promesas era que ellos sean entregados, creen en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos, pero ahora ellos son consagrados, están consagrados al servicio. Es algo que no se puede describir, de gozo, de paz, de felicidad, que se proyecta, como dice la palabra en el primer versículo que te compartía, por 1000 generaciones. La palabra de Dios, y esto lo aprendí en la escuela bíblica ministerial que tiene nuestra iglesia, que hay mandamiento y promesa, que toda la palabra de Dios, por lo menos gran parte de la palabra de Dios, tienen mandamiento y promesa. El mandamiento es una instrucción y la promesa es como un regalo, ¿entiendes? Es como algo que Dios te quiere bendecir, es una bendición. Mandamientos y promesas que se pueden aplicar en cualquier situación como la que vivimos ahora, por ejemplo, en esta crisis. El Salmo 91 tiene muchos pasajes donde tiene una promesa, ¿entiendes? Tiene primero un mandamiento. El Salmo 91 empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un mandamiento, el que habita. Nos está diciendo, te conviene habitar, te conviene estar, anhelar vivir en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque después viene la promesa. Morará bajo la sombra. Él te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. Está diciendo que el que vive bajo su cobertura está bajo un refugio seguro. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dice, versículo 10 del Salmo 91, dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Otra promesa que nos da el mandamiento. El versículo 5 y 7 dice, no temerá el terror nocturno ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día te destruya. Caerán, dice, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Queridos hermanos, es tremenda, son las promesas y son los mandamientos de Dios. Pero hay un pasaje, casi un capítulo de las Sagradas Escrituras, que es en Deuteronomio 28, que nos da un montón, un sinnúmero de promesas para tu vida y para mi vida. Ese es Deuteronomio 28, que también, como la palabra nos enseña, primero tiene un mandamiento y después una promesa. ¿Cuál es el mandamiento en este? Dice, acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice, para poner y guardar por obra todos sus mandamientos, vendrán a ti todas estas bendiciones. Ahí viene la promesa. Todas estas promesas, ni siquiera vos tenés que ir a buscarlas, te alcanzarán. Mire qué hermoso. Te alcanzarán. Entonces, si guardares, estamos hablando primero que nos está diciendo sobre el mandamiento. Y después del mandamiento viene la promesa. Te alcanzará. ¿Qué te va a alcanzar? Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas
y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrada, bendito será tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. El versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos y por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra de Jehová que Jehová te da, tu Dios te da. Hermano, qué cosa tremenda. Usted lee todo ese capítulo que continúa dándonos mandamientos, que si nosotros estamos guardando, honrando sus mandamientos, Él nos va a bendecir. El versículo 11 dice: y te hará Jehová sobreabundar sobre los bienes del fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, el fruto de tu tierra, el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, escuche bien, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Versículo 13: y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, ojo, mandamiento: obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Dios tiene grandes promesas, mis queridos hermanos, para ti, para mí. Tiene grandes planes. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero ¿para qué? Así como Dios separó desde el nacimiento a Isaías, como dice Isaías 49:1, separó a Jeremías, son 2 profetas grandes del Antiguo Testamento. Jeremías 1:5 apartó a Pablo para propósitos específicos. Él también tiene un plan específico y un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Di amén. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos, Jeremías 29:1, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice. Jamás olvidaré, mi queridos hermanos, que en una oportunidad, que la promesa que Dios le dio a Abraham, si usted se recuerda, una promesa extraordinaria que le dice: de cierto te bendeciré, te multiplicaré como las estrellas del cielo y la arena del mar, y pondré a todos tus enemigos en tus puertas. El Señor le estaba dando una promesa muy hermosa. Yo me recuerdo en un ayuno, lo he compartido en la iglesia en algunas otras oportunidades, Dios me dio ese rema, esa revelación, y Dios habló a mi corazón y me dijo: esto haré con tu casa, te lo prometo, esto haré en tu casa. Yo me recuerdo que quedé impactado, porque fue tan poderosa esa revelación, y esa cayó en mi corazón, que yo a todo el mundo andaba contándole: miren lo que me ha dicho el Señor, miren lo que me ha dicho el Señor. Por eso dicen que somos medio locos. Pero qué bella locura, ¿no? Qué bella locura. Entonces, hermano, quiero decirle que jamás olvidaré. Nuestra conversión, debo aclarar, no fue rendida a Dios por las bendiciones que Dios nos quería dar. Yo no fui en busca de Dios por lo que Él me podría dar, sino yo fui a buscarlo a Él. Yo fui con el propósito, no fui con el propósito de recibir de Él, sino más bien a buscarle a Él. Qué importante que vamos con una motivación correcta, mi hermano. Porque hay mucha gente que viene buscando a Dios en la necesidad, en la desesperación, pero solo para que Dios los saque del momento de aflicción. ¿Y sabe qué pasa después? Se olvidan de Él. Se olvidan de Él. Yo no quiero saber jamás de volver mi mirada atrás. Son 27 años van a ser, mis queridos hermanos, que camino en los caminos del Señor. Y Dios ha sido fiel conmigo y lo será contigo. Y lo será con todo aquel que persevera y que busca a Él, no de Él. No de Él. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario. Porque Él mismo dice: busca.
el reino de su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Yo lo busqué a Él, mi querido, porque me enamoré de Él. Me enamoré, patas y todo, me enamoré, ¿sabe? Como alguien que, como un primer amor, fue algo tremendo. Fue como un derramar en mi corazón de un amor que lo he escrito en muchas canciones. Ahí están plasmados ese amor que colgó en un madero, ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Las bendiciones que recibimos, entonces, hermanos, son pura añadidura. Hoy se habla mucho sobre la doctrina de la prosperidad. Nada más equivocado, hermano. No tenemos nosotros que hacer doctrina de la prosperidad. La prosperidad viene añadida de una forma natural cuando nosotros sabemos enfocar claramente nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra mirada en Jesús de Nazaret y nada más que Él. Amados hermanos, una de sus preciosas perfecciones, de sus atributos mejores, es la fidelidad. Un Dios que para muchos hasta hoy ha cumplido mucho más abundantemente lo que le pedimos. Yo haciendo esta retrospección, yo entendí eso. Que Dios me ha dado mucho más, como dice Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder? Es un poder de fe, de confianza. Dios ama a aquellos que le aman, sin dudar, sin pestañear, hermano. Amarle con amor eterno como Él nos ha amado. Pero para que esté completo este testimonio, amados hermanos, y aclarar que para alcanzar las promesas de Dios, existe algún requisito, existe un precio a pagar. ¿Y sabe cuál es ese precio a pagar? Ese precio a pagar es muchas veces bastante doloroso. No es fácil. Es un precio que realmente algunos no lo quieren pagar. Se llama morir. Morir. Debemos morir. Morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestra propia prudencia, a nuestra sabiduría carnal, nuestra sabiduría engañosa. Morir al viejo hombre con todas sus cosas viciadas que tiene, deseos engañosos de la carne y las pasiones, el egoísmo, el yo. Debemos renunciar a ese hombre. Entonces, amados hermanos, yo siempre lo estoy diciendo esto porque quiero que tú experimentes. Cuando tú decides morir, Dios empieza a revelarse en tu vida. ¿Sabe qué? Yo nunca voy a olvidar de compartir contigo, y lo voy a repetir como una tecla de un combo celestial que cambió mi vida, que es Marcos 8:35 al 36. Entonces, 8:34 al 36. Dice así: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, aquí viene el morir, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y el último, porque ¿qué aprovechará? Ese es el 36, 8:36, Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y luego perdiere su alma? ¿De qué te sirve hacer dinero, plata? Dice que no hagáis tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan y el orín corrompe. Hace tesoros en el cielo, dice, donde el ladrón no mina ni hurta, ni el orín corrompe. Hermano, estamos de paso en esta tierra. Por eso que es importante nosotros recibir este evangelio de la paz, que nos lleva a una paz eterna, que nos proyecta a entrar por la fidelidad de Dios a un tiempo glorioso. Debemos renunciar a nuestras pasiones personales. Entonces, Dios sacó, por ejemplo, mi casa de la ceniza, y si Dios la levantó, ya no me pertenece más. Así que yo abrí las puertas de mi casa, se la entregué al Señor, empezamos a levantar un grupo casero donde cientos de personas han procedido a arrepentirse, a conocer a Dios y a encontrar y restaurar sus matrimonios, sus hogares y restaurar su relación con Dios. Al poco tiempo del cumplimiento de estas promesas, escribí una canción que
quiero compartirle ahora Mi casa y yo se llama, que habla de la fidelidad de Dios. Luego continuaré con la segunda parte del mensaje. Muchas bendiciones coseché cuando mi casa le entregué. Mi esposa y yo nos entregamos y en el amor de Jesucristo nos afirmamos, y mis hijas todas llegaron a sus pies y se entregaron a Jesús de Nazaret. Y luego vinieron yernos por su amor eterno, y todos al servicio del Señor. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y toda mi familia se entregó, mi madre y mis hermanos y mis sobrinos, y hoy, como no, tengo muchos hijos espirituales, una gran familia a la eternidad. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y me dio un ministerio a edificar, y me dijo mi palabra predicar. Yo no cambiaría esta suerte mía, ni por todo el oro, la fama, ni el poder. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, por eso serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Muchas bendiciones coseché cuando mi vida le entregué. Está hablando de un mandamiento y de una promesa. Pero ya en esta segunda parte quiero compartir con ustedes que al hablar de fidelidad, debemos hablar también del antónimo de la fidelidad, cuál es la infidelidad. Lamentablemente hoy en día podemos ver miles, millones de hogares que viven en la infidelidad. En la infidelidad y destruyendo el sagrado pacto del matrimonio que debe llevarse con un lecho sin mancilla. Es lamentable, mis queridos hermanos, ver ahora esta situación en la que miles de hogares viven. En el área de los negocios también es así. Son pocos los que son fieles a sus socios cuando empiezan a construir una empresa. Entonces es difícil llevar adelante. La infidelidad también, vamos a decir, en términos de la palabra de Dios, el matrimonio, decíamos, que ha dejado de ser un pacto. La palabra de Dios para muchos ha dejado de ser la norma, la regla, el mandamiento. Y la
gratificación ha desplazado al autosacrificio que la gente antes tenían para preservar su hogar, para preservar su familia. Mis queridos hermanos, es tremendo que también eso se extienda a la propia iglesia. En la propia iglesia, miles que prometieron solemnemente que seríamos unos en Jesús para que el mundo crea, hemos fallado a ese pacto. Negamos la fe. ¿De cuántas maneras lo hacemos? De diferentes maneras. Entonces, pruebas. De cuando en cuando, Dios permite que pasemos por pruebas. Tal vez ahora estamos pasando una prueba que Dios la ha permitido que pase. Dios permite que seamos probados. Y a veces es necesario, mis queridos hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios cuando dice en 1 de Pedro capítulo 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios permite que seamos probados para saber dónde está nuestro corazón en medio de las pruebas. ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? Pero debo recordarle que la fidelidad de Dios tiene algo fantástico, que no es para solamente el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, para ayer, para mañana, para la anterior semana, para el anterior año. Es para siempre. Pastor, aún en medio de este año terrible que nos ha tocado vivir la pandemia, sí, Señor, aún en medio de este año tan trágico, tan difícil que estamos viviendo. Mire lo que dice la palabra, uno de mis versículos favoritos, Salmo 117:2, dice: la fidelidad de Dios es para siempre. Aleluya. Amén. Amados hermanos, aún en medio de esta crisis, Dios está contigo, está conmigo, está con todos aquellos que están pasando pruebas también. Y Dios seguramente está hablando a cada quien según su necesidad o su propósito. Dios no sería Dios sin su fidelidad. Sin este atributo no estaría completa la esencia de su ser. Simplemente no sería Dios. Sería obrar en contra de su naturaleza el no ser fiel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2:13, si fuéramos nosotros infieles, Él, Dios, permanece fiel, no se puede negar a sí mismo, dice. Entonces la fidelidad de Dios es una de las gloriosas perfecciones, decíamos, de su ser. Es como si estuviera vestido de ella. Cuando Dios se hizo hombre y fue encarnado, fue dicho: la justicia será el cinturón de tus lomos y la fidelidad lo será en tu cintura. Entonces la fidelidad de Dios, mis queridos hermanos, amigos, es inmutable, no cambia, es para siempre. Cada mañana se renueva. Vamos a ver esto que me encanta. Entonces el Señor ha comprometido que cada promesa, cada profecía, cada pacto y cada advertencia establecida se cumplirá. Números capítulo 23:19 dice: Dios no es hombre, escuche, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Él dijo y pregunta, ¿Él no hará? Habló y no lo ejecutará. Entonces por eso, hermano, exclama el creyente: nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Diga conmigo: grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23 dice eso. Eso es el Dios que honramos, mi querido. Es a ese Dios que honramos, a ese Dios que amamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí viene una pregunta. ¿No le vamos a amar y adorar si Él es un hombre fiel? Es un Dios fiel, que a veces cometemos errores. Él nos da una nueva oportunidad. Se olvida de nuestros pecados. Es una virtud tremenda de nuestro Dios, que se olvide de nuestras transgresiones. Nos da una nueva oportunidad. Es maravilloso. ¿Cómo no le vamos a amar, mis queridos? Las pruebas sobre su fidelidad en las Sagradas Escrituras son muchas, son muchas.
Y son desde hace más de 4000 años. Génesis 8:22 dice: mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Cada año que pasa, cada día, ¿acaso no se renueva? ¿No viene el invierno después del verano? ¿No viene la noche después del día, el día después de la noche? Hermano, en Génesis 15 también a Abraham le advirtió que serían 400 años esclavizados el pueblo. Pero también más adelante su palabra le dice que luego de los 430 años de esclavitud, él sería liberado, su pueblo sería liberado y que él pasaría una vejez muy abrazada de él. Entonces, amados hermanos, los siglos siguieron y el pueblo seguía cocinando ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado su promesa? No. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Centurias de años, el profeta Isaías dijo esto. Centurias antes del nacimiento de Jesús. ¿Y sabe qué? Se cumplió el tiempo y dice: pasaron los siglos, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces, Dios es fiel en cada palabra, mi querido hermano, que dijo. Ni una tilde pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo en la pasión, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, ¿sabe cuántas profecías se cumplieron? Más de 30 profecías se cumplieron. Mire usted, si no tenemos un Dios fiel, ¿acaso deberíamos dudar de Él? Dios es veraz, su palabra, su promesa es segura. Si usted pone su confianza en Él, jamás será avergonzado. Su fidelidad es el fundamento de nuestra confianza. La pregunta es: ¿esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho que hará en esta pandemia? ¿Será que tenemos esa fe? ¿Será que tenemos esa confianza? ¿Será que nos agarramos de sus promesas que nos dicen que nos dará una salida? Amados hermanos, fiel es el que lo prometió, dice Hebreos capítulo 10, 23. Mantengámonos firmes. Esté firme. Ahí donde usted está, mi querido hermano, amigo, que tiene fe, que cree en un Dios poderoso. Entonces, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dios muchas veces nos disciplina, sí nos disciplina. Es necesario, dice la palabra, que pasemos por diversas pruebas, dice el Señor. Muchas veces, mi hermano, que sometáis a diversas pruebas, pero después de la prueba viene el gozo, la alegría. Reconocerlo así equivale a humillarnos cuando viene la prueba. Entender que muchas veces merecemos la corrección y vendrán pruebas, vendrán dificultades. El Salmo 119, 75, voy terminando, dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Las aflicciones son necesarias. Dios nos trata no según nuestros méritos, porque no tenemos ningún mérito alguno. Nosotros los cristianos no somos mejores que nadie. Escuche bien lo que digo. No somos mejores que nadie. Simplemente somos perdonados. Hemos aceptado su sacrificio de la cruz y nos hemos reconocido pecadores. Dios te está llamando en esta noche y quiere que tú te reconozcas como pecador, y Dios te va a dar una nueva oportunidad, porque Él es fiel, es un Dios fiel para 1000 generaciones que vengan. Dice: si tú te humillares, así como también hombres grandes de Dios que pecaron, tropezaron, pero se humillaron, dice. Y dice el Salmo 51, cuando hablaba de su siervo David, dice: despreciarás un corazón contrito y humillado, tú, Jehová. No, Dios no desprecia un corazón contrito ni humillado, hermano. Te quiere, te anhela con todo su corazón. Vuélvete a Él en este domingo.
esta noche de domingo, te desafío a que abraces la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel, nunca va a fallar. Entonces Él tiene muchas cosas que compartir contigo, pero Él quiere que tú te deleites en Él. Oh, ven y deleítate en Él, dice el Salmo 37, y Él concederá los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. Amados hermanos, deleítate significa adórale, disfruta, deleítate en Él y Él concederá los deseos de tu corazón. Queridos hermanos, les podía contar 1000 testimonios de la fidelidad de Dios, que Dios me dio una promesa y me cumplió en tantas cosas, en tantas circunstancias, milagro tras milagro. Solo para decir uno que se me viene a la mente ahora, me recuerdo que una de nuestras hijas tenía que ir a estudiar a Estados Unidos. Ya había ido al anterior a estudiar, se abrieron las puertas, Dios fue fiel. Pero ya estaban todos los papeles de esta segunda, nuestra hija que tenía que viajar. Y de pronto, como que de la noche a la mañana se cerró. Y no solo eso, hasta vino una persona y le dijo, ¿sabe qué? Yo he recibido que usted no va a viajar, que no va a viajar. Así que busque una profesión que estudiar acá en Bolivia o en Brasil. Pero ¿sabe qué? Yo me apoderé de la palabra de Dios. Y ahí nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces tenemos que a veces aquietarnos. Y el mundo podrá decir muchas cosas, que estás enfermo, que no tienes esperanza, que te vas a morir, que ya no va a haber una salida para lo que tienes que hacer. Pero el Señor en el Salmo 46 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amados hermanos, esa noche me recuerdo de un culto, me dio una paz tremenda el Señor y escuché que cuando Dios no nos responde es porque Él está trabajando. Y me recuerdo que al día siguiente yo estaba en un mercado, un mercadito cualquiera, y cómo Dios te habla, aún en un mercado donde hay bullicio, donde hay gente. Vino su presencia y me dijo, nada, tu hija va a viajar. He abierto las puertas en la universidad, Northwest University. Ella va. Y yo salí gozoso en medio de la gente. No sé qué cara tendría, que la gente me miraba, pero yo me gozaba en el Señor. Porque Dios, cuando Dios habla, calle delante de Él toda la tierra. Dios abre puertas que nadie las puede abrir y Dios cierra puertas que nadie las puede cerrar. Mis amados hermanos, vino al día siguiente la confirmación y ella se fue a estudiar su profesión de psicóloga allá y fue una gran bendición. Amados hermanos, en esta noche, no sé qué necesitas que Dios haga por ti en esta noche, en este tiempo, pero sé que sus promesas son fieles. Si verdaderamente confías en Él, entonces, mi querido, ábrele tu corazón ahora. Recíbele en tu corazón. Dile, quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Te amo, Dios. Yo quiero nunca más estar solo. Nunca más caminar en mi propia prudencia porque he fallado tanto. Dile, guíame, por favor. Yo quiero estar tomado de tu mano. Ora conmigo en esta noche. Padre amado, Padre bendito, gracias te doy por este mensaje. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Habla, Señor, y bendice a cada uno que te escuche y escucha esta oración. Repite conmigo, tú que estás escuchándome. Señor Jesús, creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a la tierra a redimirnos. En esta noche, por mi propia voluntad, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, mi único Salvador suficiente. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Amén y amén. Otra gran bendición que Dios, y promesas grandes que Dios me dio, es el regalo de los yernos que Dios me dio, de las hijas, de los nietos, de los sobrinos, de una familia para la eternidad. Comparto finalmente esta canción
que le escribía la llegada del tercer yerno que vino a bendecir nuestra familia. Que Dios te bendiga. Te amo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por amarme y por contar con vos, con las promesas que me prometiste. Estoy viviendo los sueños que ayer me prometiste, que si yo era fiel los cumplirías a cabalidad. Gracias, Dios, por amarme y por contar con vos, por cada paso de mi camino. Gracias, Dios, por desatar tu bendición para alcanzar yo mi destino. Dios eterno, verdadero, que por siempre eres fiel, el primero y el postrero, sigue siendo aquel, mi Dios, que cumple sus promesas, mi Dios, que gana toda guerra, mi Dios, al que le adora toda la tierra. Gracias, Dios, por amarme y por contar con vos, con las promesas que me prometiste. Estoy viviendo los sueños que ayer me prometiste, que si yo era fiel los cumpliría a cabalidad. Gracias, Dios, por amarme y por contar con vos en cada paso de mi camino. Gracias, Dios, por desatar tu bendición para alcanzar yo mi destino. Dios eterno y verdadero, que por siempre eres fiel, el primero y el postrero, sigue siendo aquel, mi Dios, que cumple sus promesas, mi Dios, que gana toda guerra, mi Dios, al que le adora toda la tierra. Mi Dios, que cumple sus promesas, mi Dios, que gana toda guerra, mi Dios, al que le adora toda la tierra. Gracias, Dios. Gracias, Dios,